amigo, seas muy bienvenido a tu canal, La Palabra. Una de las cualidades que nos hace a los seres humanos una especie inteligente es nuestra capacidad de comunicarnos y conservar esas experiencias para legarlas a las siguientes generaciones. Hoy vamos a hablar sobre uno de los vehículos de la comunicación que en la cultura hebrea tuvo una gran significación. Me refiero a las parábolas de la Biblia. Cuando los primeros hombres tuvieron la idea de contar sus vivencias, comenzaron a dibujar. Pintaban sobre las paredes de las cuevas las siluetas de animales, sus fiestas, ritos y las deidades a las que adoraban. Ellos escribían como pensaban, con imágenes de su vida cotidiana. Los pictogramas que encontramos por todo el mundo son la expresión plástica de los inicios de la comunicación humana. A medida que los hombres fuimos desarrollando nuestro intelecto, la comunicación se fue expresando en otros moldes. Así es como nació la escritura, que transitó por diferentes etapas: la ideográfica, la cuneiforme, la jeroglífica y la alfabética. De estas maneras, cada cultura expresaba y transmitía sus conocimientos y costumbres. Algunas civilizaciones, como la grecolatina, consiguieron sintetizar el proceso de la comunicación a través de los conceptos, que son en sí mismos abstracciones. Y esto posibilitó la aparición de estructuras de pensamiento como la filosofía, con la que tenemos una deuda inmensa. Pero en las culturas orientales, la palabra siguió estando muy unida a la imagen. Cuando se narraba una historia, de alguna manera la palabra pintaba la escena que estaba contando, y leer era como contemplar un cuadro. Es en este contexto donde hay que entender las parábolas y su gran capacidad de sugestión. Allí donde nosotros expresamos una idea a través de conceptos, ellos describen con imágenes su entorno, de manera que todos podían entender. Eso es lo que es una parábola, una estructura literaria a través de la cual se dibuja una escena de la vida diaria. No importa si esta es real o ficticia, lo que importa al parabolista es ilustrar una verdad moral o espiritual de modo breve y sugerente. ¿Cuál es la pretensión de la parábola? Pues interpelar al oyente para hacerle pensar y ofrecerle una opción distinta a la que podría dictarle el sentido común. En la Biblia hebrea, a esto se denomina mashal, que se ha traducido habitualmente por parábola. Lo curioso es que el mashal se aplica a todo lo que para nosotros son las alegorías, los símiles, las metáforas, las fábulas y los proverbios. En el Antiguo Testamento encontramos desde muy antiguo varias parábolas. Hay una muy conocida del siglo X a.C., que es el relato del rico despiadado que se aprovechó de la única oveja de su vecino pobre, con la que el profeta Natán interpela al rey David por robarle a Urías elitita, su esposa Betsabé. Otra también muy conocida es la alegoría de los árboles, reunidos para nombrar un rey, responsabilidad que cae sobre la zarza que tiraniza a todos con sus decisiones. En estos y en cualquier otro ejemplo, el desenlace siempre va a ser una enseñanza divina para el pueblo. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús hablando del reino de Dios a través de parábolas. Usaba esta manera tan familiar en su cultura de transmitir enseñanzas que seguramente aprendería en casa con las historias de María y José y en la sinagoga de su pueblo, a la que asistiría desde chico. Por esta razón, existe mucho parecido entre algunas de sus parábolas y las que se transmitían oralmente en su tiempo. Se pueden encontrar algunos buenos ejemplos en el Talmud. Ciertamente este documento se preparó mucho después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, pero representa la codificación de la tradición oral de los fariseos, que era bien conocida y transmitida desde mucho antes de esta catástrofe. Escuchemos una de ellas. Un rey invitó a sus servidores a un banquete, pero sin fijarles el tiempo. Los que de entre ellos eran prudentes
se prepararon y se sentaron a la puerta de la casa del rey, diciendo: ¿acaso falta algo en la casa del rey? Los que de entre ellos eran insensatos se fueron a trabajar diciendo: ¿acaso hay un banquete sin ajetreo? De pronto el rey hizo venir a sus sirvientes. Los prudentes se presentaron ante él preparados, y los insensatos tal como estaban, sucios. El rey se alegró al ver a los prudentes y se enfadó al ver a los insensatos. Dijo: los que están preparados para el banquete, que se sientan, coman y beban. Los que no están preparados para el banquete, que se queden de pie mirando. A que te resulta familiar, ¿no es cierto? En efecto, el parentesco con la parábola del Evangelio, donde se invita a varias personas a un banquete, se percibe con toda claridad. Tiene los mismos protagonistas, la misma manera de invitar e incluso las mismas falsas justificaciones de los invitados para no prepararse de inmediato. Lo que cambia es el sentido que Jesús le da a su historia con respecto a la del Talmud. Es fácil darse cuenta que Jesús no fue el inventor de este género literario, aunque sí fue un parabolista muy original. En sus habituales comentarios a la Torá, los maestros del judaísmo contemporáneos de Jesús usaban la parábola como método pedagógico de enseñanza moral y espiritual. Se conservan muchísimas en los escritos rabínicos, en los que se usan las imágenes de la viña, del pastor y las ovejas, del tesoro escondido, de la invitación al banquete, etc. Esta era una manera de iluminar pasajes oscuros de la Biblia a la luz de las situaciones vitales de los oyentes. Dios era el protagonista oculto en cada relato, que como padre o juez o rey ofrecía una solución amorosa y justa al problema planteado para invitar al cambio. Así la parábola se convertía en la bisagra que conectaba y articulaba lo trascendente con lo inmanente, el mundo espiritual con el terrenal, a Dios con el hombre, y lo hacía con imágenes concretas, sugerentes y desafiantes. Para ese sutil gusto hebreo por la paradoja, el enigma o el cuento, no había mejor solución que la parábola. Esta conseguía despertar la atención del oyente y conectarlo con el plan de Dios. Por eso muchas comienzan con una pregunta: ¿qué les parece? ¿O a qué lo compararé? A veces la parábola nacía como una comparación tomada de la naturaleza o de la experiencia cotidiana de los oyentes, que podría estar emparentada con uno de los proverbios de la Escritura. Jesús pronuncia algunos que seguramente todos conocerían. Donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. Más tarde, el desarrollo de cualquiera de estas comparaciones podía dar lugar a una parábola, a veces muy cortas, como las del tesoro escondido o la oveja perdida. Otras veces más largas, a la manera de un cuento, como las del sembrador que esparció semillas sobre diferentes terrenos y produjeron diferentes cantidades de frutos, o la del hijo pródigo, que ha dejado un impacto significativo hasta en la pintura universal. Pero por muy hermosas que sean las parábolas, no se agotan en su evocación poética. Son siempre una invitación a tomar una decisión seria y concreta de cara al futuro. Y esto porque nos enseñan a contemplar con los ojos de la fe la cotidianidad. Así, el menor hecho, por insignificante que parezca, nos desvela una realidad invisible que puja por salir a la superficie de nuestra conciencia. Y es que las parábolas comparan un hecho muy concreto, conocido por nosotros, con otro invisible por espiritual que invade nuestra vida, transfigurándola totalmente. La proximidad del reino de Dios invita a reflexionar profundamente sobre nuestro comportamiento personal y social. Ellas aportan densidad, profundidad y dilatación a nuestro universo personal, muchas veces contraído por prejuicios,
resentimientos, malas actitudes o cualquier otro motivo que nos impide crecer humana y espiritualmente sanos. La parábola despierta en nosotros la capacidad de discernimiento crítico y conversión personal, pues al conectarnos con todos y con el todo, podemos comparar la nueva realidad del reino de Dios con nuestras fantasías de futuro, tantas veces viciadas por empeños y proyectos frustrados. De esta manera, las parábolas van dando cuerpo y consistencia a la esperanza mesiánica. Por eso dice, el reino de Dios es semejante a: mi reino no es de este mundo, pero ya está entre ustedes. Jesús no ofrece ninguna definición teológica del reino de Dios. Sus parábolas se limitan a sugerirlo para seducirnos con su presencia. Por eso cuando los fariseos le preguntan ¿cuándo llega el reino de Dios?, su respuesta es desconcertante. El reino de Dios no viene visiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios es el gran centro de gravedad del ministerio público de Jesús. Todo lo que realizó a través de discursos, dichos, curaciones, resurrecciones y parábolas tiene que ver con esto. La acogida o rechazo, la actualidad o venida de ese reino de Dios son el centro de todas sus parábolas. No importa si en ellas nos habla de la misericordia, el perdón, la salvación, la oración, el discipulado o cualquier otra de las dimensiones de la vida cristiana. Todas indefectiblemente remiten al reino que misteriosamente se nos ha dado a conocer, aunque como un enigma. Y su gran riqueza teológica no está en lo que literalmente dice, sino en lo que permanece más allá de nuestra comprensión, en lo que nos sugiere. Es en esa capacidad de abrirse continuamente a nuevas perspectivas que jamás terminaremos de descubrir y meditar. Por eso los lectores de todos los tiempos nos sentimos interpelados por ellas al meditarlas, porque tienen inagotables aplicaciones para nuestra vida personal, familiar, comunitaria y social. Hoy, después de siglos de pronunciadas, las parábolas de Jesús siguen siendo un monumento literario dentro del Nuevo Testamento. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga y hasta la próxima.